De entrada, imagina descubrir que casi todo lo que has aprendido sobre Jesús ya existía miles de años antes, los mismos milagros, la misma trayectoria, incluso los mismos símbolos. Esta incómoda revelación es solo el primer paso de lo que vas a ver aquí. Hoy te mostraré cómo el cristianismo se basó en las narrativas de 12 divinidades mucho más antiguas, y cómo esto desmonta la idea de originalidad absoluta. Es un choque rápido, directo, que abre un camino que pocos se atreven a recorrer, pero que puede explicar por qué tantas historias sagradas suenan demasiado familiares. Para entender esto, primero debemos observar cómo se forman las grandes religiones, no en aislamiento, sino absorbiendo las creencias de los pueblos vecinos. El cristianismo surgió precisamente en un escenario de intensos intercambios culturales, donde cada pueblo traía consigo sus mitos, sus salvadores y sus rituales. Y es en este entorno donde los paralelismos comienzan a aparecer de forma tan clara que ponen en alerta a cualquier mente curiosa. Al revisar estos antiguos mitos, nos damos cuenta de algo intrigante: la repetición de patrones narrativos que, más tarde, se utilizarían como pilares de la figura de Jesús. Esto va desde el nacimiento extraordinario hasta el regreso después de la muerte. Y cuando ponemos estas historias una al lado de la otra, resulta difícil sostener la idea de inspiración exclusiva o revelación inédita. Esta incomodidad inicial es precisamente lo que hace que este tema sea tan necesario para quienes buscan respuestas honestas. Sin embargo, hay un detalle que casi nunca se discute. Muchos de estos dioses ya eran venerados desde hacía siglos, con rituales que hoy llamamos cristianos, sin darnos cuenta: fiestas, símbolos, fechas, gestos. Todo esto ya estaba establecido antes de la primera línea de cualquier evangelio, y cuando te sumerges en este pasado olvidado, la sensación es que han abierto una caja fuerte que alguien quería mantener cerrada. Y ahora viene lo más sorprendente. Entre todos estos elementos repetidos, hay una conexión específica que explicaré más adelante y que puede cambiar por completo la forma en que interpretas la historia de Jesús. Una conexión que pocos conocen y que expone cuánto se ha moldeado, editado y reempaquetado el relato cristiano para que parezca único, cuando en realidad es la continuación de un patrón milenario. Al analizar estos paralelismos, el primer nombre que suele surgir es Horus, el dios egipcio representado como un halcón. Mucho antes de que existiera el cristianismo, ya se contaba sobre su extraordinario nacimiento, su misión como Salvador, sus enfrentamientos con el mal e incluso rituales que recuerdan a las ceremonias cristianas. Pero lo más inquietante es darse cuenta de que estas similitudes no son coincidencias aisladas, sino que siguen una estructura que reaparece en prácticamente todas las religiones posteriores. Otro ejemplo es Mitra, adorado en el Imperio Romano mucho antes de que Jesús ganara popularidad. Su culto ya tenía celebraciones el 25 de diciembre, rituales con pan y vino, y seguidores devotos que creían en la salvación a través de su sacrificio. Cuando comparamos estos elementos con el cristianismo, nos damos cuenta de que la novedad cristiana tal vez no sea tan nueva, y esto abre un profundo cuestionamiento sobre cómo se heredaron estas ideas. Además, hay figuras como Atis y Dioniso, cuyos mitos involucran la muerte y el regreso, seguidores fieles y rituales simbólicos que anticipan las tradiciones cristianas. Estas historias no eran marginales, eran populares, celebradas, públicas, difundidas por imperios enteros. Y cuando un nuevo culto intenta afianzarse, naturalmente adapta lo que ya es conocido por el pueblo. Este proceso es tan antiguo como la propia civilización. Lo más intrigante es cómo estos elementos se repiten con tanta precisión que sería intelectualmente deshonesto ignorar las similitudes. Y cuando ampliamos el abanico a otras regiones como la India, Persia, Mesopotamia y Grecia,
nos damos cuenta de que la figura del Salvador enviado del cielo era prácticamente un arquetipo universal. Esto deja una pregunta en el aire. ¿Por qué existen estas repeticiones? ¿Y por qué nadie te ha hablado nunca de ello? Antes de pasar a comparaciones aún más inquietantes, deja aquí en los comentarios la frase: quiero toda la verdad. Así sabré que estás listo para avanzar hacia la parte más delicada de esta investigación. Cuando ampliamos la mirada más allá de los nombres más conocidos, nos damos cuenta de que la repetición de narrativas sagradas es aún más amplia. Krishna, por ejemplo, tiene leyendas que incluyen un nacimiento rodeado de presagios, la persecución de un gobernante temeroso y eventos milagrosos asociados con su aparición. Estas historias se celebraban mucho antes de que se estructurara el cristianismo, y la proximidad temática causa incomodidad a quienes creen que Jesús inauguró todos estos elementos desde cero. También encontramos paralelismos con Zoroastro, cuyas enseñanzas hablaban de un Salvador que vendría al mundo para derrotar al mal, acompañado de señales celestiales. Esta tradición persa circuló durante siglos e influyó directamente en las culturas cercanas a Palestina, lo que hace prácticamente imposible creer que los primeros cristianos nunca tuvieran contacto con tales historias. En lugar de una revelación inédita, lo que vemos es un proceso de reciclaje narrativo. Otra deidad que a menudo se olvida es Tamuz, de la antigua Mesopotamia, que tenía rituales de muerte y regreso que se celebraban anualmente. Su culto implicaba una tristeza colectiva seguida de alegría por la resurrección simbólica, muy similar al patrón emocional que más tarde se reproduciría en la Pascua cristiana. Esto demuestra que la idea del renacimiento ya era un tema común y ampliamente utilizado para inspirar devoción. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de culturas que tenían historias de salvadores, renacimientos, banquetes sagrados y misiones divinas, surge una pregunta inevitable. ¿Estaban todas estas civilizaciones profetizando el cristianismo? ¿O es que el cristianismo simplemente adaptó elementos que ya eran populares para insertarse en el imaginario de las masas? La segunda opción no solo es más plausible, sino que es la única que tiene sentido históricamente. Y hay un detalle aún más incómodo que muchas religiones modernas intentan ocultar. Algunos de estos dioses antiguos no solo comparten características con Jesús, sino que siguen prácticamente la misma línea narrativa, paso a paso. Uno de estos casos específicos, que pocos se atreven a comentar, se revelará en breve. Ahora bien, antes de explicar este sorprendente caso, debemos entender por qué tantas religiones reutilizan patrones narrativos tan similares. La respuesta es simple: las personas siempre han buscado historias que les ofrezcan sentido, promesa de protección y esperanza frente al caos. Una figura que nace de forma extraordinaria, supera la muerte y ofrece la salvación, es extremadamente poderosa desde el punto de vista emocional. Y cualquier religión que quiera sobrevivir aprende a utilizar esta fórmula. El cristianismo surgió en un momento en que el Imperio Romano era un crisol cultural repleto de cultos, tradiciones y rituales. Para afianzarse, necesitaba un personaje que ya fuera reconocible para el pueblo. No es casualidad que elementos como el cumpleaños en el solsticio, los seguidores devotos y los milagros específicos aparezcan exactamente donde las tradiciones paganas ya habían dejado su huella. Era la forma más eficaz de competir con las creencias populares. Cuando observamos esta dinámica, nos damos cuenta de que la originalidad nunca fue el objetivo. El propósito era crear una narrativa lo suficientemente fuerte como para destacar entre docenas de religiones competidoras. Y, al incorporar características de mitos consagrados, la nueva fe adquiría instantáneamente la familiaridad necesaria para ganar seguidores rápidamente. Esta absorción no solo se produjo en la historia oficial, sino también en los rituales prácticos.
Las ceremonias de purificación, las comidas simbólicas, las invocaciones de protección e incluso los gestos litúrgicos existían mucho antes del cristianismo y simplemente se reeditaron. La diferencia es que, tras ser apropiados, pasaron a ser tratados como exclusivos y sagrados, mientras que sus orígenes paganos fueron borrados. Lo que viene a continuación es quizás una de las pruebas más directas de este proceso de adaptación. Un paralelismo tan específico y detallado entre Jesús y una de las deidades más antiguas de la historia que desafía cualquier noción de coincidencia. Y es, precisamente este caso, el que comienza a desmontar definitivamente la narrativa tradicional. Entre todos los paralelismos existentes, quizá ninguno sea tan desconcertante como el de Atis, el dios frigio asociado al renacimiento de la vegetación. Su historia incluye una muerte violenta, un regreso a la vida y celebraciones rituales que tenían lugar a principios de la primavera, precisamente el periodo que más tarde sería fundamental para el cristianismo. Mucho antes de que existiera la Pascua, los seguidores de Atis ya realizaban ceremonias que simbolizaban la victoria de la vida sobre la muerte. La coincidencia es tan directa que difícilmente pasa desapercibida. El culto a Atis estaba profundamente arraigado en el mundo romano, especialmente entre los soldados y comerciantes que circulaban por regiones cercanas a Palestina. Esto significa que las primeras comunidades cristianas seguramente convivieron con tradiciones que ya exaltaban a un Salvador resucitado. Cuando recordamos esto, la idea de que el cristianismo habría innovado al introducir la resurrección comienza a desmoronarse, revelando un proceso de reutilización de símbolos para fortalecer su mensaje. Además, muchos rituales de Atis incluían comidas simbólicas, purificación y la promesa de renovación espiritual. Todos estos elementos fueron posteriormente asimilados, remodelados y presentados como parte de una nueva doctrina. Este patrón de reutilización muestra que la fe cristiana se estructuró absorbiendo lo que ya era familiar para el pueblo, una estrategia que hace que cualquier religión sea más atractiva y comprensible. Al confrontar estas similitudes, el punto se hace aún más evidente. Las historias cristianas no surgieron en el vacío. Fueron moldeadas por influencias que ya circulaban desde hacía siglos. Negar esta realidad es simplemente ignorar el contexto histórico y cultural del lugar donde comenzó el cristianismo. Y cuando consideramos el ambiente político de la época, marcado por disputas entre cultos, queda claro por qué se mantuvieron narrativas poderosas. Pero hay algo aún más inquietante en este paralelismo, un detalle que rara vez se discute y que ayuda a explicar por qué ciertos rituales cristianos adoptaron exactamente la forma que tienen hoy en día. Este punto crucial se conecta directamente con otra figura antigua, una deidad cuyo mito no solo se asemeja al de Jesús, sino que también influyó ampliamente en su representación simbólica. Dioniso, el dios griego del vino, ya era celebrado con banquetes, rituales de comunión y prácticas que buscaban la conexión espiritual a través del intercambio de alimentos sagrados. Milenios antes del cristianismo, sus seguidores bebían vino simbólicamente asociado con la presencia divina. Esta práctica, muy similar a lo que más tarde se llamaría Eucaristía, ya formaba parte de la vida religiosa griega. La repetición casi literal de estos elementos desafía cualquier narrativa de originalidad absoluta. Otro punto significativo es que Dionisio era visto como un dios que atravesaba la muerte y regresaba al mundo, simbolizando la renovación y la victoria sobre las fuerzas destructivas. Sus festividades celebraban precisamente ese paso, reforzando un patrón religioso que se reutilizaría ampliamente. Para quien analiza honestamente la historia, es difícil no ver cómo este modelo se replicó en el cristianismo de una manera sorprendentemente fiel. Además,
Las representaciones artísticas de Dionisio a menudo muestran al dios acompañado por seguidores que creían en su presencia constante entre ellos, incluso después de momentos de muerte simbólica. Esta idea se refleja claramente en la forma en que se presentaría posteriormente la figura de Jesús, no solo como líder, sino como una entidad cuya influencia continúa incluso después de la muerte física. Cuando reunimos esta información, nos damos cuenta de que el cristianismo no solo recibió influencias, sino que se apoyó abiertamente en conceptos ya validados por cultos populares. Esto explica cómo la nueva religión logró extenderse tan rápidamente. Ofrecía al pueblo algo que ya tenía sentido, algo que sonaba familiar, pero con un nuevo protagonismo. Este es el tipo de mecanismo social que muchas instituciones religiosas prefieren no admitir. Y lo más impresionante es que entre todos estos paralelismos antiguos hay una figura específica cuyos detalles se alinean con una precisión casi incómoda con lo que los evangelios relatan sobre Jesús. Esta comparación es tan directa que cuando se revela suele generar la mayor resistencia, precisamente porque expone de manera ineludible que la historia cristiana no nació de una revelación inédita, sino de un molde religioso ya consolidado. Entre todos los paralelismos que ya hemos analizado, uno de los más directos e incómodos es el que involucra a Horus, la deidad egipcia que precede al cristianismo por milenios. Históricamente, Horus ya tenía elementos que más tarde se atribuirían a Jesús: un nacimiento extraordinario, un antagonista malvado, seguidores devotos y representaciones que destacaban su misión como salvador del pueblo. Esta estructura narrativa estaba profundamente establecida mucho antes de que se escribiera el primer evangelio, e ignorarla compromete cualquier análisis honesto. El mito egipcio también describe acontecimientos que se repiten con sorprendente precisión en las historias cristianas. Horus se asocia con pruebas, enfrentamientos con el mal, promesas de renovación e incluso rituales de purificación que se asemejan a los bautismos. Todo esto circulaba por regiones cercanas a Palestina, dentro de un imperio que integraba diversas culturas. Por lo tanto, la idea de que estas historias nunca influyeron en el cristianismo es extremadamente improbable. Además, los egipcios celebraban festividades en las que Horus era presentado como emisario de la justicia y el orden, alguien que restauraba el equilibrio. Esta construcción simbólica sirvió de base para un arquetipo que más tarde sería adaptado por los cristianos. La repetición de estos elementos muestra cómo las narrativas poderosas se convierten en bloques de construcción utilizados por las nuevas religiones que buscan legitimarse. Otro punto relevante es que muchos de estos relatos eran ampliamente conocidos entre los pueblos que transitaban por rutas comerciales y militares. Las historias viajaban rápido, mucho más rápido de lo que muchos creen. Así, cuando surgió el cristianismo, ya existía un terreno fértil, preparado por siglos de mitologías similares, lo que facilitó su aceptación y fortaleció su narrativa de manera estratégica. Y aún queda por examinar uno de los aspectos más delicados de este paralelismo: la relación entre la iconografía, el lenguaje espiritual y la estructura del culto. Hay un rasgo específico presente en el mito de Horus que, cuando se compara directamente con la figura de Jesús, revela una conexión que pocos conocen y que puede alterar por completo la percepción de lo que se entiende por historia sagrada. Antes de revelar este punto, debemos observar otro aspecto que se ha descuidado: la formación de los evangelios. No fueron escritos por testigos directos, y mucho menos en la época de los acontecimientos relatados. Fueron redactados décadas más tarde, cuando numerosas tradiciones paganas ya se habían incorporado al entorno cultural.
Esta distancia temporal dio lugar a adaptaciones, añadidos e influencias de narrativas que estaban en auge en la región, especialmente aquellas que ya tenían un atractivo emocional. Durante este período, la competencia entre cultos era intensa. Cada religión necesitaba ofrecer una historia atractiva para ganar seguidores. Y, en este escenario, el cristianismo no solo compitió, sino que se inspiró abiertamente en las estructuras que funcionaban. La figura de un líder que vence a la muerte, posee poderes extraordinarios y promete la salvación ya era un modelo consolidado. El cristianismo solo lo refinó. Otro punto importante es que las prácticas comunitarias de las primeras iglesias cristianas eran increíblemente similares a las de cultos anteriores. Comidas simbólicas, cánticos, narrativas memorables, rituales de iniciación. Nada de eso era nuevo. La verdadera diferencia radicaba en cómo se reorganizaron estos elementos y en cómo la nueva religión presentó todo ello como una revelación inédita, a pesar de ser una reedición de tradiciones más antiguas. Cuando comprendemos esta dinámica, nos damos cuenta de que la narrativa cristiana no solo es similar a las demás, sino que nace directamente de ellas. Este proceso es perceptible no solo en los rituales, sino en el propio perfil del Salvador, una figura construida sobre la base de modelos preexistentes, adaptada al contexto político y cultural de su época. Esto revela que muchas de las pruebas espirituales utilizadas por la fe son, en realidad, evidencias históricas de adaptación. Y aquí surge la pregunta que da paso a la siguiente parte. Si la historia de Jesús tiene tantas influencias paganas, ¿qué diferencia exactamente su culto de los demás? Hay una respuesta específica, y tiene que ver con la forma en que ciertos acontecimientos de la narrativa cristiana se moldearon para encajar perfectamente en el patrón de los dioses antiguos. Esa respuesta será el siguiente punto que vamos a analizar. Cuando analizamos más profundamente la construcción de la imagen de Jesús, nos damos cuenta de que muchos elementos se moldearon para encajar en un patrón ya conocido por la gente de la época. La idea del Mesías que cumple antiguas profecías funcionaba como herramienta para legitimar el nuevo culto, pero históricamente esas profecías no estaban conectadas con un personaje real. Fueron interpretadas, seleccionadas y reaplicadas para fortalecer una narrativa que necesitaba consolidarse rápidamente. Otro aspecto relevante es cómo ciertos milagros atribuidos a Jesús siguen modelos muy similares a los de divinidades más antiguas. La curación de los enfermos, el control sobre las fuerzas de la naturaleza e incluso la multiplicación de alimentos eran temas recurrentes en las historias paganas. La diferencia es que, en el cristianismo, estos elementos se reorganizaron para que parecieran inéditos, un proceso común cuando las nuevas religiones quieren afirmarse. Estos patrones se hacen aún más evidentes cuando observamos que muchos de estos milagros no tienen registro fuera de los textos religiosos. Es decir, no hay ninguna prueba histórica más allá de las propias narrativas cristianas, que ya fueron creadas en un entorno saturado de mitos similares. Esto nos lleva a un punto crucial. Si no hay pruebas externas y existen paralelismos mucho anteriores, ¿qué versión parece más plausible? No es difícil entender por qué estas historias ganaron fuerza. La promesa de un Salvador que desafía a la muerte, protege a sus seguidores y derrota al mal siempre ha encontrado terreno fértil. Los pueblos antiguos necesitaban esperanza, y los líderes religiosos sabían cómo explotar esa demanda. Así, crear una versión definitiva de este arquetipo se convirtió en una estrategia poderosa para consolidar una nueva doctrina. Pero hay un detalle poco comentado que amplía aún más esta discusión. Hay un conjunto de características específicas presentes en varias deidades antiguas y que aparecen reunidas casi literalmente en la figura de Jesús. Esta combinación no surge de la nada.
es la siguiente pieza de este rompecabezas, y comprenderla cambia por completo la forma en que interpretamos el surgimiento del cristianismo. Varias culturas antiguas hablaban de dioses que tenían 12 seguidores, que representaban ciclos naturales, constelaciones o funciones simbólicas. Este patrón aparece en mitos egipcios, persas e incluso helenísticos. Mucho antes de que se mencionaran los discípulos cristianos, esta estructura ya se utilizaba como representación del equilibrio, el poder y el orden. El número 12 no era aleatorio, sino un símbolo recurrente, adaptado repetidamente por diferentes tradiciones. El cristianismo reutilizó este modelo de forma tan directa que resulta difícil argumentar que se trata solo de una coincidencia. 12 seguidores acompañando a una figura central, representando una misión mayor, transmitiendo enseñanzas y perpetuando un mensaje. Esta estructura ya tenía un atractivo establecido, lo que hacía que la transición al nuevo culto fuera mucho más natural y eficaz. Además, la forma en que se presenta a los discípulos se hace eco de elementos narrativos que se observan en diversas culturas paganas. Seguidores, que son testigos de milagros, se enfrentan a pruebas, se convierten en mensajeros de la fe y refuerzan la autoridad de la figura divina. La repetición de este formato no solo evidencia la influencia externa, sino que también muestra cómo la religión cristiana se construyó sobre la base de conceptos previamente probados. Otro punto importante es que, al reunir estas características en un solo personaje, el cristianismo creó una especie de versión definitiva del Salvador pagano. Una recopilación cuidadosamente moldeada para satisfacer las expectativas espirituales de la época. Esto explica por qué la nueva fe ganó rápidamente terreno. Ofrecía una narrativa conocida, pero reorganizada estratégicamente para parecer superior a las anteriores. Y antes de pasar a los paralelismos más directos y perturbadores, aquellos que prácticamente equiparan a Jesús con varios dioses antiguos, aprovecha para dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana, porque así te asegurarás de no perderte las próximas partes de este análisis. Volvamos a Mitra, porque su mito ofrece algunas de las comparaciones más inquietantes con la historia de Jesús. Mitra ya era venerado en el Imperio Romano y su nacimiento se celebraba el 25 de diciembre en una cueva con pastores y señales celestes, precisamente la combinación que se utilizó más tarde en los Evangelios. Esta coincidencia puntual plantea la hipótesis de que la fecha de la Navidad cristiana no fue una invención teológica aislada, sino una adaptación conveniente de prácticas ya consolidadas. Además, el culto a Mitra implicaba un ritual de comunión en el que los seguidores participaban en una comida ritual con pan y vino, símbolos muy cercanos a los de la Eucaristía cristiana. Sin embargo, para los devotos de Mitra, esto formaba parte de su tradición desde mucho antes de que existiera el cristianismo. La similitud es tan concreta que da pie a la tesis de que la nueva religión recicló y reinterpretó estos elementos para dar sentido y estructura a sus sacramentos. Otro rasgo similar es la figura del Salvador que vence a la oscuridad y trae la salvación. En el mito mitraísta, Mitra es un guerrero divino, un mediador entre el cielo y la tierra, y alguien cuya vida y muerte tienen un profundo significado redentor para sus seguidores. Es difícil no ver aquí una correspondencia simbólica directa con la misión mesiánica atribuida a Jesús, no como melancolía esotérica, sino como estrategia narrativa. También es importante señalar que los seguidores de Mitra formaban fraternidades secretas, con iniciaciones, grados de conocimiento y símbolos exclusivos. Este modelo de estructura organizativa es similar al de las primeras comunidades cristianas, lo que sugiere no solo un intercambio de ideas, sino posiblemente una intensa competencia ideológica.
La familiaridad de estas prácticas entre los pueblos de la época hace aún más probable que la incorporación de tales símbolos no fuera accidental. Pero lo más desconcertante es que, si se juntan todos estos elementos, nacimiento milagroso, comunión, muerte redentora, fraternidad secreta, y se comparan con los relatos cristianos de los evangelios, se verá que no estamos hablando de similitudes vagas. Estamos ante un patrón consistente, casi técnico, como si alguien se hubiera basado en estos mitos muy antiguos para construir una nueva religión. Y voy a mostrarte exactamente dónde encaja este patrón con la mayor precisión posible. Cuando alineamos a Mitra, Horus, Dioniso, Atis y otras deidades antiguas, lo que surge es un impresionante mosaico de temas compartidos, salvadores que mueren y regresan, rituales con alimentos sagrados, 12 seguidores, símbolos de renacimiento y sacrificio. Estas coincidencias no son aleatorias, parecen más bien fragmentos de una tradición religiosa común que ha sido adaptada por nuevos cultos a lo largo del tiempo. Esto abre una interpretación. El cristianismo puede haber sido menos una creación totalmente original y más una reestructuración de ideas preexistentes. Incluso para quienes rechazan la fe, este análisis tiene profundas implicaciones. Si la figura de Jesús se construye sobre estructuras simbólicas que ya existían, entonces parte del poder emocional de la religión puede residir en esa profunda familiaridad cultural, y no necesariamente en una revelación divina sin precedentes. Para un ateo, esto representa una oportunidad. Entender la fe como un fenómeno humano, susceptible a la lógica histórica, y no como algo inexplicable detrás de un misterio sagrado. También debemos considerar el impacto que esto tiene en la honestidad intelectual de las instituciones religiosas. Si las narrativas centrales se adaptaron de cultos más antiguos, surge la necesidad de cuestionar la autoridad. ¿Qué es doctrina original y qué es herencia adaptada? Este tipo de reflexión no es solo académica, sino que es una herramienta poderosa para quienes rechazan los dogmas y buscan entender las religiones como construcciones humanas, marcadas por elecciones políticas, culturales y sociales. Para muchos creyentes, estas comparaciones serán incómodas porque ponen en tela de juicio la singularidad de su fe. Pero para ti, espectador escéptico, esta investigación puede ser liberadora. Ofrece una visión clara de que la religión no tiene por qué aceptarse como algo sagrado e inmutable. Sí, podemos analizar la fe desde la perspectiva de la historia, desmontar mitos y reconstruir entendimientos basados en pruebas. Y si ahora te pregunto, pero ¿hay algo en Jesús que no pueda explicarse mediante estos antiguos mitos? La respuesta es sí, hay muchos puntos discutibles, pero lo que más impacta es precisamente esto: una tradición construida sobre modelos anteriores que se presenta como original. Si estamos dispuestos a mirar esto de forma crítica, descubrimos que la idea del Salvador único es mucho menos exclusiva de lo que muchos creen, y eso cambia por completo la conversación sobre la fe y la religión. Cuando reunimos todos estos paralelismos, nacimiento extraordinario, seguidores, sacrificio, regreso a la vida, banquetes simbólicos, símbolos solares y festividades propias, nos damos cuenta de que la historia de Jesús encaja en un patrón mitológico que precede al cristianismo en milenios. Esta constatación no disminuye el impacto cultural de la figura cristiana, pero desmonta la idea de exclusividad. Muestra que la fe ha evolucionado por la necesidad humana de contar historias que den sentido al caos de la vida, y que estas narrativas se repiten porque funcionan, no porque sean revelaciones inéditas. Otro punto crucial es comprender que la religión es, ante todo, un producto cultural. Absorbe lo que ya existe, remodela lo que gusta y descarta lo que no funciona. El cristianismo lo hizo con maestría. Eligió elementos de mitos populares, reeditó símbolos poderosos y lo presentó todo como una salvación definitiva.
La eficacia de esta estrategia explica por qué esta religión se expandió con tanta rapidez. La gente ya estaba familiarizada con este tipo de historias mucho antes de oír el nombre de Jesús. Y cuando miramos el contexto social de la época, esta apropiación se hace aún más evidente. La competencia por los fieles era intensa. Cada culto tenía que ofrecer algo atractivo y emocionalmente convincente. Unir aspectos de 12 dioses diferentes en un solo personaje hacía que la narrativa fuera irresistible para un pueblo que vivía entre la inestabilidad política y la incertidumbre constante. Era una forma eficaz de dar respuestas rápidas a un público que carecía de estabilidad emocional. Por eso, cuando decimos que Jesús sería una copia pagana, no estamos haciendo un ataque gratuito. Estamos destacando un fenómeno histórico común, la evolución de las mitologías. Los evangelios se produjeron en un entorno saturado de símbolos, rituales e historias similares, y los autores cristianos utilizaron ese bagaje para construir algo que sonara a la vez familiar y especial. Es un proceso de síntesis religiosa, no un milagro aislado. Y antes de llegar a la conclusión, hay otro punto que pocas personas analizan, pero que cierra este razonamiento con precisión. No se trata solo de las similitudes. Se trata de la ausencia de originalidad donde debería haber singularidad. Este detalle que exploraremos ahora es lo que revela definitivamente que la narrativa cristiana no nació de un vacío, sino de una larga herencia pagana. Al llegar al final de este análisis, nos damos cuenta de que Jesús no aparece como un personaje aislado en la historia. Aparece como el heredero de una tradición mitológica que se repite entre las civilizaciones antiguas, moldeando salvadores, milagros, sacrificios y renacimientos con una precisión que desafía cualquier noción de exclusividad cristiana. La combinación de los elementos de estos 12 dioses forma una matriz narrativa tan antigua como la propia Escritura, y es esta matriz la que se reutilizó en los evangelios. A diferencia de la narrativa religiosa tradicional, el cristianismo no inauguró estos temas, solo reorganizó símbolos que ya existían. Su fuerza no radica en la originalidad, sino en la capacidad de reunir elementos eficaces de los mitos populares y reempaquetarlos como la historia definitiva. Esto hace que la religión sea poderosa, pero no única, y ciertamente no inédita. Para un público ateo, esta constatación revela algo importante. Las religiones no necesitan un origen divino para ser influyentes. Funcionan porque explotan necesidades humanas profundas, repitiendo patrones que ya estaban consolidados. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el cristianismo como un conjunto de verdades intocables y pasamos a verlo como un capítulo más de una larga evolución cultural. El impacto de esta investigación es simple. Si la historia de Jesús reproduce estructuras presentes en 12 dioses que le precedieron, entonces la fe cristiana pierde el argumento de la originalidad y con ello pierde una de sus bases más sensibles. A partir de ahí, cualquiera puede cuestionar la autoridad que reivindica esta religión y comprender que, detrás de la narrativa sagrada, hay un proceso humano, no un milagro. Así, llegamos a la conclusión no solo de que Jesús encaja en el molde pagano de los antiguos salvadores, sino que su historia se construyó sobre estos cimientos para fortalecer una nueva doctrina. Y, después de ver todo esto con claridad, la pregunta que queda es inevitable. Si tantos elementos ya existían antes, ¿qué queda exactamente de exclusivo en la figura que millones creen que es única? Esta es la reflexión final, y quizás la más poderosa, que despierta este vídeo.